Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de probabilidad universitaria de Science for You. Vamos a seguir hablando acerca de las variables aleatorias en su versión discreta. En particular, trataremos de lo que se conoce como la distribución binomial. Tenemos que anticipar un poquito que sería conveniente que tuvieran a la mano su computadora y tengan preinstalado el software de GeoGebra. Bien, vamos a empezar. Primero vamos a definir lo que es un experimento binomial. Estas son las características que debe de cumplir un experimento binomial. Y básicamente debemos decir que un experimento binomial sucede cuando todas las pruebas que se realizan son idénticas. Cuando nosotros sabemos que se repite de manera idéntica un número determinado de ocasiones un experimento. Los resultados de este experimento simplemente son dos y los podemos clasificar como éxito si ocurre algún evento que nosotros estemos interesados o como fracaso. Como podemos notar, éxito y fracaso no pueden suceder al mismo tiempo, por tanto podemos anticipar que estos dos eventos son disjuntos. Bien, ok. La probabilidad de éxito de una sola prueba es igual a un valor determinado que aquí lo vamos a denotar como P. Bien, y este va a ser el mismo valor que va a obtener en una segunda prueba. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros lanzamos una moneda, la probabilidad de que caiga cara es 1/2. Ahí P sería igual a 1/2. Si nosotros lanzamos una segunda moneda, o la misma moneda, la probabilidad de que caiga cara o sol también va a ser 1/2. Y cada vez que repitamos la prueba, cada vez que repitamos el lanzamiento, la probabilidad de que caiga cara va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, es similar. Estamos diciendo que la probabilidad de que ocurra el éxito en una sola prueba es igual al valor P y este valor se va a conservar para cada una de las pruebas siguientes. Además, la probabilidad del fracaso va a ser igual a 1 menos la probabilidad del éxito, ¿verdad? Si nosotros hacemos el cálculo, ¿verdad?, de la probabilidad de la unión del éxito y el fracaso, obtendremos esta ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Es un poquito jugar con lo que ya sabemos. No es una ecuación nueva. Solo tenemos que recordar cómo es el cálculo de la probabilidad de las uniones para eventos que son disjuntos. Nosotros sabemos que el éxito y el fracaso, lo acabamos de mencionar, son eventos disjuntos, por tanto, de ahí se deduce esta ecuación que tenemos aquí. Además, vamos a decir que en un experimento binomial, las pruebas van a ser independientes, ¿sí? Los resultados de una prueba no van a depender de si antes o después se hace la misma prueba. Bien. Y finalmente vamos a decir que vamos a asociarle una variable aleatoria a la que le llamaremos y. Y va a indicar el número de éxitos que se observan durante las n pruebas que se realizan en este experimento. Bien, entonces este va a ser el número de éxitos. Bien, por tanto de aquí podemos deducir, ¿verdad? Si este es el número de éxitos y este es el número de veces que se repite la prueba, entonces el número de fracasos va a ser n menos y. Ese sería el número de fracasos. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, supongamos que existen, que se hacen n pruebas. Por tanto, tenemos n posiciones, ¿verdad?
n posiciones porque cada posición me va a indicar uno de los resultados que ocurre al realizar la prueba. Hemos indicado aquí o denotado a E como éxito y a F como fracaso. Este es un ejemplo de lo que podría ocurrir. Podríamos tener que ocurrieran, por ejemplo, 3 éxitos, 2 fracasos, 2 éxitos, etc. Y tener algo así. Nosotros podemos separar los éxitos de los fracasos y entonces nos quedarían así. Hemos dicho que Y va a ser el número de éxitos, entonces tendremos que E se va a repetir Y veces, es decir, vamos a tener E1, E2, etc. hasta EY, porque Y es el número de éxitos. ¿Y cuál es el número de fracasos? Pues es desde 1 hasta n menos y, que es lo que dijimos en la transparencia anterior sobre el número de fracasos. Entonces, como cada evento tiene una probabilidad constante de éxito o de fracaso, la probabilidad de que ocurran y éxitos va a ser igual a la multiplicación y veces de la probabilidad de un éxito por si representamos con Q a la probabilidad del fracaso, tendremos que multiplicar n menos y veces Q, ¿verdad? Porque son independientes, ¿ok? Hay que recordar cómo es que se calcula la probabilidad de eventos independientes. La probabilidad conjunta de eventos independientes es simplemente la multiplicación de las probabilidades calculadas de manera individual. Aquí, como tenemos n pruebas, vamos a tener n resultados diferentes con sus probabilidades asociadas. Y de esos eventos van a ser éxitos, cuya probabilidad es P, y n menos y van a ser fracasos, cuya probabilidad es Q. Como sabemos que P1, P2, P3, etc. Valen lo mismo debido a que así lo hemos definido para un experimento binomial, lo podemos agrupar simplemente poniendo P elevado a la Y, porque tenemos que la multiplicación de las P's se va a repetir Y veces, ¿ok? Lo mismo pasa para la probabilidad de los fracasos. Lo podemos agrupar como Q a la n menos y. Q, que es la probabilidad de los fracasos, elevado al número de fracasos, que es n menos y. Estamos siendo muy repetitivos, pero queremos que todo quede bien claro. Entonces, cada combinación que nosotros hagamos va a tener una expresión de la probabilidad como esta que tenemos aquí, ¿sí? La probabilidad de que ocurra cualquiera de los eventos va a ser igual a P a la Y por Q a la N menos Y. Esta va a ser la probabilidad de cualquier combinación. Okay. Vamos a continuar. Entonces, el número de formas en las que pueden suceder y elementos de entre n, ¿verdad? Es simplemente la forma en la que pueden salir y éxitos cuando se hacen n ensayos. Si nosotros recordamos las reglas de conteo que hemos visto en las sesiones anteriores, eso simplemente es lo que conocemos como una permutación, ¿verdad? Este es el número de formas de que se obtengan y resultados de entre n, dentro de n total opciones, que se calcula mediante esta expresión. Entonces,
la probabilidad va a ser igual a esto, que es el número de veces que se puede repetir el valor de y multiplicado por la probabilidad de que ocurra uno de esos yes. Ok, vamos a ver si se entendió un poquillo. Entonces, esta parte, la parte binomial, nos dice cuántos éxitos ocurren. Y esta expresión nos dice cuál es la probabilidad de cada uno de esos éxitos. Entonces, al multiplicarlos, lo que obtenemos es la probabilidad total de que ocurran y éxitos. En ocasiones se utiliza esta notación. La b se escribe para representar que es la distribución binomial, y representa el número de éxitos, n el número de pruebas y p la probabilidad de un éxito. Bien, vamos a ilustrar con unos pequeños ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con las poblaciones y dice lo siguiente: encuentra la probabilidad de que una familia de 4 hijos encuentra la probabilidad de que en una familia de 4 hijos al menos uno sea niño. Vamos a suponer que la probabilidad de que resulte varón es un medio. Entonces aquí n es igual a 4 porque tenemos 4 posibles hijos. Al menos un niño significa que puede haber 1 o 2 o 3 o 4 porque al menos es 1, pero no significa que exista un máximo, por tanto al menos es 1. Bueno, el máximo es 4, pero al menos es 1, pero pueden ser 2 o 3 o 4. Bien, entonces la probabilidad de que sea varón es un medio, la probabilidad de, digamos, éxito, ¿no? Aunque aquí no éxito en el sentido machista, ¿no? O sea, es éxito en el sentido de la distribución binomial. Entonces, la probabilidad de que ocurra que sea varón es un medio, que es exactamente la misma de que sea niña, ¿verdad? Que sería su evento complementario. Entonces, la probabilidad de que sea niño es un medio y la probabilidad de que sea niña también es un medio. Si y es igual a 1, entonces vamos a calcular la probabilidad de que y sea 1. Eso va a ser igual a esto: y1, n4 y p igual a un medio. Sustituimos aquí en la expresión binomial. En la probabilidad de que sea varón ponemos un medio. En la probabilidad de que sea niña también ponemos un medio. Como hemos dicho que y sea igual a 1, aquí va 1 y aquí va n menos 1. N es 4 menos 1 es este 3. Al realizar los cálculos, se obtiene que la probabilidad es un cuarto. Ok, si no quedó claro, vamos a repetir el video. Aunque vamos a avanzar con otro ejemplo. Ok, ahora, para el caso y igual a 2. Bien, entonces para el caso y igual a 2, lo único que cambia es que ahora y vale 2. Por tanto, aquí va un 2. N sigue valiendo 4 y P sigue valiendo un medio. Entonces aquí va a ser 2. Aquí ahora también va a ser 2. Y aquí le estaremos restando 2. De manera que nos queda esta expresión que proviene del término binomial y un medio al cuadrado. 4 menos 2 es 2, también es un medio al cuadrado. Si ustedes realizan las cuentas, les va a salir 3 octavos. Entonces no confíen, a veces me llego a bloquear por ahí en los pasos numéricos. Bien. De la misma forma, nosotros podemos calcular la probabilidad
de que sean 3 varones y la probabilidad de que sean 4 varones. Como trabajo extra se pide que ustedes encuentren la probabilidad de 3 y la probabilidad de 4. La probabilidad de 3 tendría que ser un cuarto y la probabilidad de 4 un 16avo. Entonces, vamos a decir que cada uno de estos eventos es disjunto, porque si solo nace un varón, entonces significa que no nacieron dos, porque entonces ya no nació solo uno. Si nacieron solo dos o solo uno, es disjunto a pensar que nacieron tres, y lo mismo para 4. Entonces la probabilidad de la unión de un varón o 2 varones o 3 varones, etc., es igual a la suma de las probabilidades calculadas de manera individual. Si nosotros hacemos las cuentas, vamos a obtener 0.9375 o 15 sobre 16. Este resultado hay que encerrarlo y anotarlo porque lo vamos a usar después cuando estemos hablando del uso de GeoGebra. Okay. Vamos a avanzar. Vamos a tomar otro ejemplito para que quede bien claro. Entonces vamos a decir que en un laboratorio de manufactura se sabe que la probabilidad de que una probeta sobreviva a una prueba de choque es de 1/4. El trabajo ahora consiste en calcular la probabilidad de que sobrevivan exactamente 2 probetas de 5 a las que se les realiza la prueba de choque. Entonces lo que hacemos simplemente es decir, bueno, para que sobreviva lo vamos a considerar como un éxito y P va a ser 1/4. Queremos que sean exactamente 2 los éxitos, es decir, 2 las que sobrevivan. Por tanto, Y es igual a 2. N va a ser 5, ¿verdad? Porque son 5 ensayos. Y si nosotros evaluamos estos valores numéricos en la expresión de la función de distribución binomial, ¿verdad? Si ustedes realizan todas las cuentas, de hecho tienen que realizar todas las cuentas, lo que van a obtener es esto que está aquí. Bien, ok. Entonces ahora vamos a ir a la pantalla de GeoGebra y vamos a explicar cómo se hace este mismo cálculo de una forma muy simple con el uso de una parte de GeoGebra que no siempre es tan popular, porque GeoGebra se caracteriza por hacer uso de las construcciones geométricas, ¿no? Es más popular por ello, pero también es muy útil ahora que vamos a estudiar las distribuciones de las funciones de distribución de probabilidad. Vamos para allá. Bien, entonces aquí tenemos la pantalla de GeoGebra. Podemos observar las ventanas que ya conocemos y nos vamos a ir a donde dice vista. Aquí aparece una opción que dice cálculo de probabilidades. Damos clic y nos va a desplegar una pantalla a la derecha, o puede ser diferente dependiendo de la versión de GeoGebra que ustedes tengan instalada. Vamos a hacer más grande la pantalla y aquí va a haber una ventana. Vamos a subir esto para que se vea. Y aquí hay una pestaña que dice normal. Casi siempre se abre y dice normal. Vamos a dar clic en esta pestaña donde dice normal y se van a desplegar las diferentes opciones que tiene respecto a las distribuciones. Las de arriba son las distribuciones de probabilidad continuas y aquí aparece la binomial, que es la que estamos estudiando. Le damos clic aquí donde dice binomial. Aquí dice n igual a 20. En nuestro caso es n igual a 4. Y p, si es un medio en el primer ejemplo, ¿verdad? Si se dan cuenta, del lado derecho aparecen los valores de p para cada uno de los valores de k, ¿verdad? Bueno, en este caso y para nosotros. Entonces estamos diciendo que la probabilidad de que sea 1 o 4, vean, aquí lo hemos puesto, aquí,
es de 0.9375, que es el mismo resultado que hemos obtenido antes. Aquí lo que tenemos que hacer es definir n, definir p e indicar cuál es el rango que nos interesa para x. En este caso nosotros utilizamos y, ¿verdad? Y lo que hemos dicho es que al menos sea un hijo varón y a lo más sea 4, con lo que se ha obtenido esta probabilidad. Bien, vamos a continuar. Y entonces vamos a tomar el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo teníamos que n es igual a 5 y la probabilidad es 0.25 porque era un cuarto, ¿verdad? Ahora queremos simplemente que sea 2 el número de éxitos. Entonces ponemos 2 tanto antes de la x como después de la x. Y lo que obtenemos es este valor que ya nosotros habíamos calculado de manera, digamos, algebraica o manual con el uso de la expresión de la distribución binomial. Bien, entonces más o menos así es como se usa. Después vamos a utilizar otras distribuciones solamente presionando aquí y cambiando los parámetros que nosotros requiramos. Cuidado, porque es peligroso simplemente cambiar parámetros. Lo que tenemos que hacer es entender primero cómo funcionan cada una de las distribuciones y ahora sí después hacer uso, digamos, de estas herramientas que nos simplifican el cálculo. Además de ello, no sé en qué versión, porque no soy un asiduo o un viejo usuario de GeoGebra, más o menos reciente, aunque ya lo utilizo más o menos de manera frecuente. No tiene mucho que lo empecé a usar, tal vez un par de años. Y no sé en qué versión es en la que se integró la parte de cálculo de integrales evaluadas, ¿verdad? Cálculo de integrales definidas. Entonces, eso también nos va a ser útil cuando estemos calculando los momentos o los valores esperados de una variable aleatoria. Bien, entonces hasta aquí el uso de GeoGebra para el caso de las probabilidades binomiales. Entonces vamos a regresar.